Hola, te habla usted de Aventura Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques te damos la bienvenida a tu podcast, Edúcate para tu Peque, en donde estaremos compartiendo desde nuestra experiencia y conocimiento todo lo relacionado al desarrollo y crianza de los niños. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien, Susana? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo. Sí, en este ya nuestro quinto episodio, ya estamos ahí como que por la mitad de esta primera temporada. Y entonces hoy pues vamos a estar hablando porque es importante la estimulación sensorial en los peques. Para empezar a hablar del tema, pues vamos a hablar de qué es la estimulación sensorial. Pues obviamente la estimulación de los sentidos, de los 5 sentidos que conocemos, que es audición, vista, olfato, gusto. Creo que los dije todos y no repetí ninguno. Entonces también vamos a hablar de otros 2 sentidos que son el vestibular y el propioceptivo. El vestibular es el que responde a los movimientos y la posición de la cabeza y nos ayuda a mantener el equilibrio mientras estamos en movimiento. Y entonces el propioceptivo es el que recibe la información de los movimientos musculares y de las articulaciones. Perfecto. Y entonces vamos a estar mencionando también, ¿qué te parece si comenzamos mencionando las señales que debemos de estar pendientes como papás para poder identificar si ese niño o niña tiene alguna dificultad sensorial? Claro, me parece perfecto. Sí, pues aquí obviamente buscando información encontré que uno de los indicadores que puede levantar uno como papá bandera, identificar si el niño puede tener alguna dificultad sensorial, es, por ejemplo, que al momento de que lo vayas a vestir, él muestre resistencia y de igual forma también con la ropa esté incómodo. Yo sé que esto es una, ¿verdad? Quiero resaltar esto es una línea bien finita porque vas a decirme, pero es que mi niño de 2 años, 3 años se pone incómodo. Sí. Lo que lo diferencia es la constancia con que siempre muestre ese mismo indicador, como que ese mismo patrón de que siempre que le vas a poner cualquier ropa, sea de botones o sea una ropa súper suave, el niño muestra esa resistencia. Eso es una bandera que debes tener presente para comenzar a observar y obviamente consultárselo al especialista, en este caso al pediatra, para hacer las intervenciones correspondientes y ayudar al niño e identificar al final si en efecto tiene problemas sensoriales. También debes de tener en cuenta si tiene dificultad al subir o bajar escaleras. Que esto ya los niños de 2 años, 3 años ya están en ese proceso, así que si tú lo ves con mucha dificultad, más de lo normal, porque no es la primera vez que sube las escaleras, porque sabemos que la primera vez que la sube va a tener dificultad. Claro, sí. Sino a medida que vaya pasando el tiempo, tú continúes viéndolo como el primer día, con la misma dificultad. Y eso es una bandera que debes de estar pendiente para consultarlo con el pediatra. Aquí menciona también que chocar contra las paredes o personas, que Valeria lo mencionó en uno de los sentidos, obviamente si no tiene ese equilibrio, también es una señal de que puede tener algún problema sensorial. Obviamente, como dijo Susan también al principio, en las edades más tempranas está en ese proceso de aprender a caminar y acostumbrarse a ese proceso. Obviamente, pues quizás al principio va a mostrar esa dificultad y ahí pues yo diría que es mucha observación y estar pendiente. Ya si es algo recurrente, pues ya quizás es momento de que, tengo que prestar mucho más atención a esto porque quizás necesita esta ayuda adicional. Y lo que tú me habías mencionado antes de comenzar el podcast, que lo habíamos hablado, que lo que es la pega. La pega y mucho la atención. Porque quizás, quizás al principio es un poco más complicado porque yo diría que la pega es incómoda hasta uno como para adulto. Pero el ya tú ver que sea algo constante tiende a ser algo que ellos rechazan mucho si no tienen como que no están acostumbrados a la estimulación sensorial o quizás ya empiezan a presentar esa dificultad. Igual pasa con la pintura, quizás al principio, pues por ejemplo la pintura quizás puede estar muy fría, sí es como quizás un choque al momento, como que esto es algo diferente, pero ya ver algo constante, por ejemplo en la sala de clases que nosotros lo veíamos, pues lo veíamos en la pega cuando lo utilizábamos y en la pintura cuando quizás le pintábamos las manos.
O inclusive a veces le pintábamos los pies para hacer diferentes manualidades. Sí. Pues se notaba que quizás era algo muy recurrente, porque ya al principio ya ellos van manejando esa estimulación sensorial y van acostumbrándose a ese tipo de cosas sensoriales. Pero ya si tú ves algo bastante recurrente, yo diría que ahí es que tú tienes que levantar bandera y ver. Otra cosa sería, yo no diría que obligues a que eso pase, porque entonces también puedes provocar que no quizás es que tenga una dificultad sensorial, es que ya lo estás básicamente tratando de obligar o llevar a la fuerza a esa estimulación, que quizás debes ir un poco a poco, porque quizás hay estimulaciones sensoriales que quizás no son tan agradables como otras. Porque, por ejemplo, si tú le das una textura áspera a una textura suave o una textura pegajosa, pues probablemente la pegajosa no le va a agradar tanto. Quizás la suave es la más que le interesa, pero eso no significa que tenga una dificultad. Es que obviamente si tú te pones como adulto también y lo haces, para ti va a resultar más agradable que una quizás, por ejemplo, una textura más áspera. Pues a ti no te va a gustar necesariamente tú pasar la mano en una textura ahí bien áspera. Entonces yo diría que es esa, sí estar pendiente de estos signos, pero no confundirlo con que quizás están adaptándose en ese proceso y están poco a poco conociendo el mundo exterior. Sí, que es una línea bien finita. Lo importante en este proceso es la observación en las actividades que realice, en la vida cotidiana, de vestirse, cepillarse los dientes, y toda esta exposición al mundo exterior que estabas mencionando, sacarlos al patio. Los sonidos también es algo que ellos a veces muestran. Los sonidos, la luz, también. Y obviamente, si tú, por ejemplo, ves diferentes rechazos en diferentes aspectos de los sentidos, pues yo diría que eso también es otra clave para quizás tú seguir observando, porque entonces ya quizás no es nada más incomodidad en la audición, es que quizás tienen incomodidad también en el tacto, pues ya quizás hay que ir un poquito más a fondo en ese caso. Exacto. Siempre es importante exponer las diferentes actividades a diferentes cosas que te puedan dar esa señal de cómo, si el niño pudiese tener algún problema sensorial o realmente no. Obviamente eso es con mucha paciencia, observación, no obligarlo. Eso sí, eso es lo que quería, que fluya. Que quería mencionar, que no porque entonces tú empieces a ver esta dificultad, empiezas a tratarlo de obligar esa exposición a ese tipo de estimulación sensorial, sino también que si ya tú lo ves y has tratado sutilmente con calma y paciencia y no has visto avances, pues ya entonces ahí es momento de ir a un profesional que te pueda ayudar en ese proceso, para que no tampoco de cierta manera creemos un trauma en el niño, que entonces más allá de que quizás tiene esa dificultad, pues que ya también esté en ese de esto de que oh my God, yo no quiero esto, porque ya lo has tratado de obligar tantas veces en ese proceso. No, y que en ocasiones también, si les pones a X actividad o el patio y el niño dijo que no, pues ya le pusiste la segunda vez y dijo que no, es la segunda vez, todavía hay que darle break. No limitarle y decir, ay, no lo voy a poner nada más ahí, le voy a intentar nada más porque ya él se pone de X o Y manera. Hay que, o de otra manera, buscarle la vuelta, y si ya usted ve que ha intentado una, pero no el mismo día, en diferentes ocasiones. Pasaron 4 días y volvió y lo expuso y mostró resistencia, pues vamos poco a poco, y pasó el 5º día y así sucesivamente, pues ahí usted dice, pues entonces definitivamente esto me preocupa, voy a consultarlo con el pediatra. Y buscar que siempre es importante dejarse llevar por un profesional que esté capacitado para poder ayudarlo como papá en ese proceso. Siempre hay que recalcar eso porque todos los niños no son iguales. Yo tengo a mi niña de 3 años y las necesidades de ella son diferentes. Mi experiencia con ella es diferente. Así que yo no puedo aconsejar porque no puedo dar ni una recomendación tan siquiera, porque son diferentes. Yo siempre digo que lo ideal es llevarlo a un especialista o al pediatra, y el pediatra determinará
qué es lo que corresponde hacer. Claro, sí, y por eso diría que para también eso están los terapistas, que no es... Sí está bien que tú quizás al principio, pues obviamente estás tratando de exponerlo porque es necesario para ellos, pero ya si tú ves esta dificultad y ya tú estás viendo que ya no está como que en tus manos, pues no tratar de forzarlo, sino ya buscar esa ayuda porque es necesaria, pues es un profesional que te va a ayudar en ese proceso mucho más con calma y mucho más beneficioso para tu peque que tratar de forzar esa estimulación sensorial, porque como puede crear un trauma en el peque. Definitivamente. Y entonces, definitivamente, y eso es un acto de amor también para tu hijo, porque yo entiendo que es difícil y en mi escenario cuando yo trabajaba, había muchos papás que mostraban resistencia y no querían aceptar que su hijo tenía una necesidad. Y es difícil. Sin embargo, para eso estamos nosotros los padres, para cubrir esas necesidades de ese niño y poderlo ayudar en el proceso para que eventualmente cuando él crezca, pues pueda desarrollarse de la mejor manera posible. Y no está mal. ¿Sabes? No está mal que tú busques una ayuda adicional. Lo necesitas, pues go for it, porque lo necesitas. Y es mejor que tú aceptes que necesitas esa ayuda extra a que estés como que, pues sí, obviamente es un proceso, es algo tú también adaptándote a esa situación. Pero también no cerrarte porque no quiero, yo puedo hacerlo solo como mamá, como familiar, y no buscar esa ayuda extra que al final pues, va a ser mucho más beneficioso que verdaderamente tú tratar de hacer algo pues que quizás no tienes el conocimiento necesario. Definitivo. Y es igual que nosotros como maestros. Por ejemplo, en mi caso, yo podía tratar, pero yo no podía forzar a mis estudiantes a eso. Obviamente ya nosotros entrábamos ahí a hacer el acercamiento a papá o al mamá o al encargado del niño. Y ya entonces también se refería a la psicóloga, al terapista, etcétera, para que se le hagan las evaluaciones pertinentes y se decida cómo se va a trabajar. Que después de ahí pues, sí se trabaja en equipo, porque tú te comunicas como maestro con el terapista, etcétera. Pero no es yo como maestro tratando de forzar al niño en la sala de clases a mira, sí, vamos a hacer esto y vas a tocar la pega porque sí. Es un proceso de acompañamiento a familia, los terapistas y uno como maestro en el salón llevando poco a poco a ese niño en ese proceso. Igual pues si no adaptábamos las actividades y entonces ahí vamos a mencionar actividades que puedes hacer para que puedas ir identificando si quizás hay una dificultad y también para que puedas saber qué actividades tú puedes hacer sencillas y en tu casa para ayudarlos en esa estimulación sensorial. Super. Por ejemplo, en la sala de clases lo que yo hacía, y es algo que tú puedes hacer en el hogar, si estás en el hogar, porque entiendo que es algo que también se debería hacer en el hogar, pues es, por ejemplo, nosotros en una ocasión yo llevé como unas cajitas, y en cada caja yo puse diferentes texturas, los íbamos ayudando a pasar como que por ese caminito de textura. Ellos amaron esa actividad. También en otra ocasión lo que le hice fue que hice como que unas siluetas de manos y pies. Hicimos como un circuito de texturas también. Ellos iban poniendo las manos donde estaban las manos, donde estaban los pies con diferentes texturas, pues iban poniéndolos. Por ejemplo, ¿qué texturas utilicé? Pues utilicé esponja. Las esponjas vienen obviamente, no vas a poner una esponja que sea bien áspera, pero vienen unas esponjas que son suavecitas por un lado, pero por el otro son un poquito ásperas, pero no lo van a lastimar. Claro. Ese tipo de esponja. Por favor. Vayan a coger la más áspera que veas en la tienda, por favor. Que sea tipo líjano, por favor. No. Por ejemplo, también hice como piedra. Obviamente piedras que no fueran incómodas, eran más las piedritas que son como un poquito lisas por encima. De estas que venden en Always 99, que son suavecitas. Exacto, pues esas yo se las... Obviamente ellos sienten el cambio, porque no estás llenando una superficie lisa. ¿Sabes? Va a quedar como que huequito. Ellos están sintiendo esa textura. También las bolitas de agua es una actividad que a ellos gusta mucho, que sí he visto un poquito de polémicas con ella, porque si tú tienes un peque muy pequeño, pues obviamente no necesariamente vas a exponer a tu peque que le gusta coger las cosas y metérselas a la boca, ese tipo de cosas, porque entonces puede provocar que tu peque se ahogue.
Pero ya si Sí. es un niño más grande, pues Como de 2 años y medio, obviamente siempre con supervisión, porque yo diría que también tiene mucho que ver con la supervisión, porque yo Sí. entiendo que se pueden ahogar, yo lo sé, pero hay un montón de cosas que van a estar en la casa que les puede pasar lo mismo. sí, Pero- porque oye, esas bolitas son bien pequeñitas. Yo he hecho esa actividad con mi hija Ujú. y la están mencionando y me viene a la mente y me río porque habían como 3 millones de pelotitas por toda la casa y Pero ellos se aman le esa borraron actividad. las manos. Por lo menos cuando yo la hacía en el salón de clase, ellos amaban esa actividad. Sí, no, ella así con las manos borradas. Entonces yo lo que hice fue que en una cajita le eché agua, le eché las Ujú. pelotitas y le eché unos animalitos del mar de Ujú. plástico. Yo sé, sí. Y Yo entonces sé algo ella iba como pescando con sus manos. Ujú. Pero habían como 3, pero obviamente toda esa actividad yo estaba sentada con ella en todo momento. Claro. Y es No. ese que tú tienes que identificar también que hay materiales que van a necesitar de tu tiempo y de tu supervisión. Ahí que full, que no puedes mirar para el lado porque ya Sí, puede pasar algo. sí. Igual también tiene mucho que ver con la educación que tú vas dando en el proceso, que los niños van identificando, esto no es adecuado, esto no lo debo hacer, porque puede tener Claro. consecuencias que es importante explicarle, no decirle no porque no, sino también explicarle la razón de por qué. Y yendo también Totalmente de acuerdo. a otros ejemplos, no nada más irnos a las texturas, también puedes colocar como que música, obviamente, no música, una música considerable, que además de que los ayuda a relajarse, pues también los ayuda a esa estimulación. También vienen artículos, por ejemplo, campanitas, instrumentos musicales que se pueden utilizar. En el sentido del olfato, pues por ejemplo, yo hice una actividad que era que le puse como una botellita, un algodón y coloqué diferentes olores. Entonces ellos iban identificando, yo le tenía como unas tarjetitas y ellos más o menos iban tratando de saber qué era el olor que estaba ahí. Y ellos estaban locos, el salón se quedó todo el día con el olor de las botellitas, pero ellos amaron esa actividad, que quizás no van a saber necesariamente cuál es el olor al principio, Claro. pero no importa, lo van a aprender. Pero vas estimulando ese sentido también. Y obviamente también usa olores pues que no vayan a ser muy fuertes. Por ejemplo, yo usé Exacto, canela. suavecito. Exacto. Usé canela, también puedes usar aceites esenciales que son muy buenos. También puedes entonces colocar un difusor. Obviamente ahí tienes que tener cuidado en el área donde lo colocas, porque el difusor a veces está caliente y ese tipo de cosas. Ya ahí iríamos más a un poquito más de cosas de precaución. Pero también entiendo que hay difusores que no, las puedes utilizar con cerca de niños. Pues ya sería como que identificar y buscar Y hasta mejor. cuando uno está cocinando, Ujú. por lo menos que se riegue ese olor a la comida. Ajá, y los por alimentos que huelen. O por ejemplo, la comida a veces cuando ya tú la sirves le da un olor. También. Así que, y la vista pues también tiene diferentes cosas, obviamente ahí pues de los colores, de las luces y ese tipo de cosas, que obviamente pues yo siento que la vista es algo que ellos están más en constante estimulación, porque obviamente pues sí los olores están por el mundo, pero no necesariamente es algo que es, yo diría, full todo el tiempo. Ahí tendría en ese caso que tener cuidado con la sobreestimulación. Exacto, yo diría que sí. Igual que el sonido, porque yo te digo lo de la música y de los instrumentos, pero también ahí te puedes chocar con que si tú sales a una ciudad que están todas las bocinas, todos los sonidos del mundo, pues ahí hay que tener entonces ahí con la sobreestimulación, pero por lo menos hay otras actividades que tú puedes hacer que no lo sobreestimulan necesariamente, sino pues que lo ayudas en la estimulación sensorial, pero un poquito más calmado en el sentido de los instrumentos, como una actividad musical al momento. Excelentes recomendaciones. Así que ya te contamos diferentes maneras de identificar si tu peque tiene dificultad, te contamos ejemplos de cómo puedes trabajar la estimulación sensorial, te contamos un poquito de qué es la estimulación sensorial o de qué se refiere, y te contamos de los dos sentidos, que luego pensamos hacer un episodio con una persona experta para que puedas conocer sobre estos sentidos. Así que te invitamos a que si te gusta nuestro episodio, lo compartes y nos puedes dejar una reseña.
Si te gusta nuestro contenido y para que no te pierdas ningún episodio, pues suscríbete para que no te pierdas ninguno. Entonces, si quieres saber más contenido de crianza y educación, pues nos puedes seguir en @creatingforpeques y @aventucrianza. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Edúcate para tu Peque. Bye. Bye.